Kouten, ¿qué carajos es este video y por qué estás hablando de las quintillizas? Sí, lo sé. Es algo que creo nunca he hablado en el canal, pero tenía ganas de hacerlo. Y de paso experimentar un formato de videos que quiero hacer. A día de hoy me parece bien que la gente sea apasionada por las obras e historias que siguen semana a semana o mes a mes, que si bien creo que a día de hoy ya no nos sorprende mucho ver ciertas actitudes de negación, puede ser, por parte de algunos fandoms en ciertos sucesos, pues debo decir que la primera vez que viví algo de esto fue una experiencia un tanto rara, loca y algo choqueante, ya que vi cómo internet se volvió loco por un buen rato y que me hace llevar a pensar el poder que 5 monas chinas tuvieron para que todo pareciera el inicio del fin de los tiempos en algún momento. Pero vamos por partes. Aún recuerdo la temporada de invierno del 2018 pasando a 2019. O bueno, acá en Chile era verano, pero creo que se entiende lo que quiero decir en general. La verdad es que para ese tiempo yo estaba siempre pendiente de los animes que saldrían en cada temporada para tener algo que ver cuando estaba medio aburrido. Y la verdad es que en ese momento no pensaba que llevaría mi afición por las historias creadas en las tierras niponas al siguiente nivel. O sea, pasar a leer los mangas. Para ese momento, siendo un weón de 18 años recién cumplidos, aún estaba sumido en la ignorancia de este mundo, ya que desconocía por completo lo más lógico, ya que todas estas historias que provienen de las tierras niponas en su mayoría provienen de un material original, ya fuera un manga o una novela ligera, y como cualquier imbécil viendo alguna wea que le llamara la atención, por un misclick terminé viendo el primer capítulo de Las Quintillizas. Yo para ese momento no tenía la más mínima intención de verlo, pero quizás por obra del destino o gracia divina, el comienzo me enganchó. O sea, en ese entonces venía con traumas de cómo muchas historias dejaban un final abierto o el weón de turno no elegía ninguna minita, lo cual a día de hoy a muchos los molesta y a mí también. Entonces, si al comienzo de la historia se muestra que el protagonista ya se está casando con una de las waifus, yo digo, weón, esa wea tengo que verla. Y así comenzó mi viaje. Debo decir que esta era la primera vez que me consumió la desesperación a niveles insospechados, ya que la mayoría de las veces era esperar por una siguiente temporada si es que salía, pero el caso de Las Quintillizas fue de que no podía esperar por el siguiente capítulo. Y dije, bueno, toca aprender japonés para leer el manga. Fue entonces donde una enorme iluminación llegó a mí y descubrí que en el mundo existe gente tan linda que se dedica a traducir los mangas semana a semana o mes a mes. Sí, era bien imbécil en ese tiempo yo. Y así comenzó mi semana a semana esperando spoilers de cada capítulo del manga. Debo decir que fue bonito y a la vez traumante en cierta manera, ya que era la primera vez que experimentaba la toxicidad en esta cultura. Y hay que decirlo, el fandom de Las Quintillizas en su momento llegó a una toxicidad impresionante. Que esta quintilliza es mejor que esta otra, que Ichika es esto y que es imposible que Yotsuba gane, ¿no lo creen? Y un largo etcétera que implicaba ser seguidor de Las Quintillizas en ese momento. No voy a vender la obra de Las Quintillizas como una obra maestra porque creo que está lejos de serlo, pero supo manejarse de buena manera, hasta el punto en el que el día de hoy siguen siendo relevantes de una u otra forma, lo cual es algo a tener en cuenta y el poder que estas monas chinas pueden tener si algún día al creador se le ocurre volver a continuar la historia o hacer otra cosa con las monas chinas en general, o que a ella se le ocurra hacer otra cosa pero que tenga Las Quintillizas porque sí, sigan vendiendo y mucho. Volviendo a la historia principal de este video, recuerdo que siempre la discusión mayor en este fandom era entre cuál sería la posible ganadora, y siempre era entre Nino y Miku, al ser las más queridas por el fandom. Itsuki era la posible ganadora que mantendría el equilibrio en el universo y que nadie se enojaría si esta ganaba. Por su lado, Ichika pasó a llamarse Judas con tetas y si esta ganaba sería un a huevo triunfó el mal, pero se veía como algo prácticamente imposible. Y luego estaba Yotsuba, la quintilliza que trató bien al prota desde el comienzo, la cual nunca le puso una traba para hacer su trabajo, la que siempre lo apoyó y acompañó. Es imposible que gane.
y ese día ardió Troya. Francamente me sorprende tener memoria para este tipo de cosas, pero no para poder recordar ecuaciones o qué es una mitocondria. Pero bueno, cosas de la vida supongo. Soy un imbécil. Recuerdo el día que casi comenzó una guerra sin precedentes. Era un día lunes en la escuela y yo salía a las 5 de la tarde. Por ahí de las 2 o 3 de la tarde en el grupo de Facebook que seguía en ese momento se soltaban los spoilers completos del capítulo. Yo junto a un amigo que también era seguidor de la serie estábamos expectantes ante lo que sucedería ese día, ya que el protagonista Futaro finalmente se declararía la que sería la quintilliza que vimos al comienzo de la historia en la boda junto a él. Tanto el Team Miku como el Team Nino estaban rezando mientras se preparaban para un inevitable conflicto. El Team Ichika esperaba un milagro y el Team Itsuki existía. Pero los pocos que le tenían fe a la piedra no esperaban el gran gusto que se llevarían. O bueno, eso es lo que creo yo. Yo personalmente era Team Nino y quizás un poco inclinado por Itsuki. Y aún así cuando vi que Yotsuba fue la elegida dije, oye, igual está bastante entendible, tomando en cuenta los puntos que mencioné hace poco. Yotsuba era la mejor opción para el prota, pero yo solo soy una persona y bueno, el mundo es otra cosa. El caos comenzó a reinar en los grupos de Facebook. De Twitter no tengo idea de cómo fue en ese momento, pero probablemente el caos y el odio no se hizo esperar, aunque mayor fue mi sorpresa al enterarme con el paso de las horas y los días de cómo estaba la cosa al otro lado del charco. Muchos japoneses querían la cabeza del autor Neji, y fue bastante impactante leer cómo los fans de Japón comenzaban a quemar los mangas en físicos de Gotobu no Hanayome que tenían en sus estanterías. Y yo desde acá decía, weón, me lo hubierais dado a mí, yo soy pobre y de lata, dame eso. Bien, debo decirlo francamente, fue algo chocante oír eso, pero a día de hoy ya no me sorprende mucho ver estas cosas en otros fandoms. Digo, era la primera vez que lo veía a final de cuentas, pero con el tiempo me enteré de que a muchos autores los han amenazado de muerte y cosas así. Pero como era la primera vez, les cuento mi experiencia con algo que me traumó. Aunque bien, la historia no termina aquí, ya que quiero aprovechar de hablar un poco más sobre esta obra, ya que si bien yo no soy el autor ni nada, creo que hay que ser francos. Neji le tuvo miedo al éxito, y a ver, seamos francos, estas monas chinas en específico fueron, y me atrevería a decir que siguen siendo, una mina de oro. La cantidad de fandom a nivel, no solo en Japón, sino que a nivel mundial, que llegaron a amasar fue impresionante. Y que si este sujeto no le hubiera tenido tanto miedo al éxito, en palabras mías, y no era necesario ser un final harem, ya que eso lo veo bastante pero perdió la oportunidad de hacer algo como finales alternativos o un final feliz para cada chica. Y sobre todo de estas dos, ya que se habrían vendido como pan caliente. Curiosamente, el rival olvidado de las quintillizas sí hizo esta cosa que sí le agradezco al autor, y que si bien su obra no llegó al punto de difusión que sí tuvieron las quintillizas, debo decir que tampoco es que tuviera nada que envidiarles. We Never Learn, conocido de este lado del charco con ese nombre, nos dio una ruta para las 5 chicas principales, o el autor no tuvo los huevos para hacer un solo final. Eso siempre puede variar en el criterio de cada uno, lo cual es completamente válido, pero supo mantener contento a su fandom, explicándonos él mismo que cada uno puede tener su propio final canon para su historia. En definitiva, aplicó la del Goat Hirohiko Araki y nos dijo que sea canon lo que a ustedes los haga felices. La historia de las quintillizas no es la octava maravilla del mundo, ni menos creo que esté cerca de ser una obra perfecta. Sin embargo, creo que es innegable y motivo de análisis el poder y difusión que aún tienen, pese a que ya pasaron casi 3 años de la finalización de la historia. ¿Puede que el éxito se deba a estereotipos que tienen cada una de las chicas? Puede ser, pero como siempre me gustaría leer opiniones de cada uno de ustedes en los comentarios. Aún así, creo que el fandom exageró al momento de mirar a Yotsuba menos, y desde ese momento me dejó más que claro que algunas veces la comprensión lectora lleva ausente desde hace mucho tiempo en todos los que consumen manga y anime.
En fin, voy a dejar hasta acá el video del día de hoy. Sé que no suelo hablar de este tipo de mangas en el canal, pero realmente tenía ganas de hacer este video a modo de experimento y, por qué no, a un manga que le tengo bastante cariño a final de cuentas. Las Quintillizas fueron un manga que disfruté mucho en su momento y le tengo bastante cariño, al punto de que se convirtió en el primer manga que coleccioné por completo en mi estantería. Si este video recibe apoyo, consideraré traer más videos de este tipo o variedades de mangas a lo que solemos hablar en el canal, contándoles alguna historia sobre sucesos interesantes que viví en este mundillo, ya sea cómo viví el día que Goku despertó el Ultra Instinto y varias cosas más. Un like en este video se agradece, como también suscribirse al canal y compartir el video para que el algoritmo haga un buen trabajo. Por favor, algoritmo, hazlo bien alguna vez. Pueden darle un ojo al canal y quizás encontrar algún video que sea de su interés. Sin nada más que decir, se despide Goten y nos vemos hasta la próxima.